Quizás este capítulo 16 es uno de los capítulos menos predicado, porque como le decía yo, pareciera ser que es un capítulo donde simplemente el apóstol saluda a las personas por nombre y a la misma vez también, casi finalizando el capítulo, recalca una importante exhortación, la cual estoy seguro no llegaremos a ver hoy, pero más que un saludo, fíjese que es tan importante lo que podemos leer en el capítulo 16, porque podemos a través de estas palabras entender un poco de la conducta y de el corazón de Pablo hacia los hermanos que estaban en Roma. Comienza diciendo una recomendación, dando una recomendación a una hermana llamada Febe, que dice la palabra que era diaconisa de la iglesia. La palabra diaconisa es el femenino de diácono. Diácono es la expresión griega diakonos, que lo que quiere decir es servidor. Un diácono básicamente era una persona o es una persona que está dedicada al servicio. Podemos ver en la palabra del Señor algunos requisitos que eran necesarios para poder desarrollar esta función en la iglesia. Primera Timoteo 3, del 8 en adelante le leo, dice: de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, que era una posición no insignificante, sino que tenía requisitos, responsabilidades y de igual manera también honra en medio de la iglesia de Cristo. Cuando habla aquí y está dando los requisitos de los diáconos y salta y dice, así también las mujeres, es sobreentendido que está hablando de las mujeres que servían también como diaconisas. Los requisitos los pone el apóstol Pablo. Obviamente, hay también, o ellas en este caso, cumplían también los requisitos que se marcan en Tito capítulo 2, donde habla acerca de la conducta que las mujeres cristianas deben tener o alcanzar tener. En Tito 2, 3 en adelante dice: asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, que el poder llegar, o el que Febe hubiera llegado a tener esta posición, le había dado un grado de honra y tuvo una gran responsabilidad, que entre líneas podemos ver la tremenda responsabilidad que Febe tuvo. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Amén. Que inspiró o sopló esa inspiración en los 40 diferentes autores. 14 de las 27 libros del Nuevo Testamento
fueron escritos por el apóstol Pablo. Pero sin lugar a dudas, si usted le pregunta a cualquier estudioso de la Biblia y le dijera, voy a sonar un poquito atrevido en esto, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Pero si le dijera a alguien, si tuviera que quedarse con una carta que Pablo escribió, sin la menor duda, creo que todos estarían de acuerdo que se quedarían con Romanos. Porque pone los cimientos, es como el perfil de lo que es el Evangelio. Por el libro de Romanos es que Lutero comenzó la reforma, basado en el mensaje del libro de Romanos. Y fíjese usted de que, aunque el Espíritu Santo inspiró a Pablo, esta carta, si Febe no hubiera sido una mujer de palabra, una mujer responsable, esa carta bien se hubiera perdido. Se la envió. Recuérdense que ahí no había email o tomarle una foto por si en dado caso se te pierde, ¿verdad? Es decir, era un papiro, una de las cartas más extensas, la más extensa realmente, 16 capítulos, y se le encomendó a Febe. Entonces, nosotros, Febe es digna que le demos gracias, pues, por su responsabilidad. Es decir, Pablo le estaba, ¿se imagina que la carta se hubiera perdido? La carta de los romanos. Pues, entre líneas podemos ver que esta era una mujer que, aunque no se menciona mucho en la Biblia, aunque se menciona en otras ocasiones, pero que tuvo un papel trascendental en la bendición que nosotros tenemos hoy. Fue la que llevó la carta a la iglesia de Roma. Según se puede ver, históricamente parece ser que Febe era una mujer que fue a Roma a desarrollar negocios, era una businesswoman, aparte de ser diaconisa. Y en el capítulo 2 podemos ver que las instrucciones o las recomendaciones que le dan, dice, es nuestra hermana que es diaconisa, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto que ella necesite de vosotros. Es decir, Pablo no dice que la ayuden en las instrucciones que lleva de parte mía, no dijo, ella va para allá, le encomendé la carta y en los asuntos que ella vaya a hacer como hermana y diaconisa y digna de honra, ayúdenla. Ustedes que saben cómo corre la cosa en Roma, se las encargo. Ella lleva esta carta, pero se las encargo para que puedan ayudarle. Dice, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Es decir, que era una mujer de un corazón grande para Dios y aún para la vida del apóstol Pablo. Entonces vea usted que Febe tuvo una función, un trabajo que la ha inmortalizado y ha trascendido a nosotros ahora. Como le digo yo, ¿qué si la hubiera perdido? Y obviamente cuando Pablo le entrega la carta, porque entregaba o mandaba cartas a manos de personas que eran dignas de confianza. Entonces, Febe era una mujer que sin duda alguna llenaba los requisitos que leemos tanto en 1 Timoteo como en Tito. Y entonces le entregó Pablo esta carta para que fuera a la iglesia de Roma. La carta fue escrita desde Corinto, en una ciudad de Atenas, y la envía Pablo en manos de diaconisa Febe a los hermanos en Roma. Versículo 3 al 5 habla también acerca de una pareja, Priscila y Aquila. En otro escrito o otros textos, Priscila la llaman también con el nombre de Prisca, que era un diminutivo de Priscila. Es como hoy, por ejemplo, a las Priscilas les pueden decir Prisi. Sabe que está hablando de Priscila, en este caso era Prisca, era la misma persona. Era una pareja,
Pero hay algo muy importante ahí porque dice, saludad a Priscila y Aquila, y vea qué es lo que dice de Priscila y Aquila. Dice, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y no cualquier colaboración, sino que dice aquí, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Eran colaboradores. Es tan importante este capítulo 16 porque nos da permítame usar esta expresión, la radiografía, de que el ministerio de Pablo no redundaba solamente en la persona de Pablo. Cuando un ministerio está funcionando, es el conjunto de un grupo de personas que hacen que ese ministerio pueda funcionar. No es de una sola persona. Y aquí Pablo, al poder expresarse en estas cosas tan cotidianas como saludar, va más allá de un saludo, nos está dando realmente muchas características que tenía la iglesia. Y habían colaboradores, en este caso Priscila y Aquila, que quizá lo más conocido acerca de Priscila y Aquila es que le hicieron en inglés le llaman un coaching, ¿verdad? Una tutoría a un tremendo hombre de Dios llamado Bernabé, que era un orador, que era Apolos, un tremendo orador, pero que ellos sirvieron para poder introducir a Apolos a la dimensión del Espíritu Santo. Es lo que más se conoce de ellos. Sin embargo, hay características de Priscila y Aquila como colaboradores y podemos ver que eran una pareja que tenía un corazón grande para la obra de Dios. Dice aquí que expusieron su vida y por eso le dice Pablo, yo estoy en gratitud con ellos y también todas las iglesias de los gentiles. Sencillo, ¿por qué? Porque si ellos, no dice exactamente dónde es que expusieron su vida, algunos dicen que pudo haber sido en Éfeso o en Corinto, pero sin embargo sí dice Pablo acá que ellos expusieron su vida por Pablo. Estamos hablando de la vida física. Curiosamente, fíjese que Priscila y Aquila tenían la misma profesión de Pablo. Eran hacedores de tiendas. Era lo que Pablo hacía. Sin duda alguna, los estudiosos dicen que se han de haber conocido, obviamente todo esto lo orquesta el Espíritu Santo, pero había una costumbre en las sinagogas y era de que los hombres se sentaban en algunos casos de acuerdo a su profesión y quizás ahí se conocieron en la sinagoga. Eso ya estaba siendo orquestado por el Espíritu Santo. El punto es de que hubo una conexión divina al grado de que expusieron su vida por el apóstol Pablo. Aparte de eso, fíjese de que la Biblia nos revela que en el versículo 5, recuérdese que ellos, Priscila y Aquila, estaban en Roma. Algunos dicen que Aquila, el esposo, bueno, no dicen, era judío, y Priscila pues era romana, griega en este caso. Sin embargo, ahora están en Roma, posiblemente por la persecución que había en Jerusalén, ellos ahora están en Roma. Pero en este caso, dice el versículo 5, los cuales expusieron su vida por mí, dice a quienes doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Verso 5, saludad también a la iglesia que está en su casa. Tal era el corazón de estos dos, de esta pareja, que expusieron su vida por el apóstol Pablo, y aparte de eso, en su casa se reunía una iglesia. Hermana Janet, hoy oraba y yo no me voy a cansar de agradecer a todas las hermanas y hermanos anfitriones que los días martes abren sus puertas de sus casas para poder
reunirnos y tener un estudio bíblico. Eso habla de gente comprometida con el evangelio, colaboradores para que el evangelio y la palabra del Señor pueda ser predicada. Y en el caso de Priscila y Aquila podemos ver ahí, le decía yo, como el perfil de cómo es que la iglesia funcionaba. Recuérdense que a este punto no habían lugares donde, como hoy tenemos, todavía no se habían reunido en templos, se reunían en casas. Y entonces Priscila y Aquila tenían ese corazón y abren las puertas de su casa, pusieron su vida por defender a Pablo, abren las puertas de su casa. Todo ministerio, hermanos, necesita colaboradores. No se dice que Priscila y Aquila fueran los pastores de la iglesia. No se dice ahí. Lo que sí se menciona es que dice que ellos pusieron su casa. Primera de Corintios 16, 19 dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan muy afectuosamente en el Señor. Recalco una vez más que habían abierto las puertas de su casa para que ahí se reunieran los hermanos. También este versículo 5 dice: saludad también a la iglesia que está en su casa. Dice: saludad a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Haga a un lado el nombre, pero mire que, ¿cómo se dice? ¿Qué adjetivo el que este hombre tenía? El primer convertido a Cristo en Asia. De hecho, el apóstol Pablo, sin duda alguna, lo tenía en gran estima porque era el primero. Qué honra haber sido el primero convertido a Cristo en Asia. Y es lo que está hablando aquí acerca de este hermano Epeneto. Dice versículo número 6, y esto es sumamente importante, hermano. Y aquí fue donde yo comencé a ser sumamente bendecido por estos saludos. Aparte de lo que ya podemos ver acá, ¿verdad? Que hay aún mucho más que ver, pero se habla en el versículo 6, dice: saludad a María. Dice que ha trabajado mucho por vosotros. Si escribieran algo de nosotros, ¿qué dirían? Si escribieran algo de nosotros, ¿qué dirían? Mire qué es lo que decían de María. Y María era un nombre muy común en ese tiempo. Lo sigue siendo el día de hoy, ¿verdad? Pero en aquel tiempo aún se mantenía eso y decía: saludad a María porque ha trabajado mucho. Y la expresión ha trabajado mucho está hablando, ha trabajado fuertemente. Hoy el otro día una enseñanza que me puso mucho en qué pensar. Dice que las estadísticas de las iglesias dicen, cuando una iglesia se forma, lo cual es una bendición maravillosa, hermano. A mí me lo dijo un pastor de muchos años cuando comenzamos aquí, me dijo: mira, vos estás teniendo una bendición que pocos tienen, me dice, de ver el surgimiento de una iglesia. Porque es distinto cuando ya te ponen como pastor en una iglesia formada, me dice. Pero estás viendo el surgimiento de una iglesia que no existía. Y de veras dije yo, eso es algo que solo Dios lo puede hacer, pues, en este caso. Y la estadística que yo veía es de que aquellos que miran el surgimiento de una iglesia se dan cuenta de lo que cuesta, no que uno lo haya hecho, porque es la fuerza de Dios en uno, pero que las cosas al principio no son como ahora. Voy a apelar a los fundadores que merecen una gran honra, ¿verdad? Y que yo los aprecio muchísimo, aquí con hermana Victoria y hermano Luis, que abrieron su casa para que comenzáramos. Ellos saben lo que es no tener un lugar
donde rentar, ¿verdad, Luis? Ellos saben que el pastor tenga que salir y le tenga que decir, me llegó el departamento de bomberos y me puso, ¿cuántas, Janet? 20 violaciones. Ellos saben lo que es ir a limpiar lugares que nos daría asco entrar hoy. Y poner ahí un rótulo, hermano, y saber, mire, hoy no hay tanto frío, pero haga de cuenta que estuviera haciendo el frío de 2, 3 días atrás. ¿Se acuerdan de los fríos del tercer piso, verdad? Y de los calores. Ahí bajaba, estaría bueno para que bajemos un poco, bajamos uno como 1 libra en cada culto, hermano. Entonces yo le pregunto, Luis y hermana Victoria, ¿aprecian ustedes que Dios nos haya dado este lugar? ¿Y aprecian que nos haya dado Bohemia? Pero los que no aprecian dicen, yo creí que estaba mejor. Los que no aprecian dicen, deberían de hacer algo mejor. Es que no saben. No saben. Y hoy esa estadística. Los que ven el surgimiento de una iglesia aprecian. La segunda generación trata de mantener ese espíritu de aprecio y de esfuerzo. Pero decía la estadística, la tercera generación le importa poco. Y eso es preocupante. Es como lo que pasó en el pueblo de Israel cuando es llevado a Egipto y usted mira que José agarra una posición que solo Dios le pudo dar en Egipto, lo libra del hambre, pero cuando el tiempo pasó, dice que surgió una generación que ya no se acordaba quién era José. ¿Culpa de quién? De los padres. Y no solamente en la iglesia, eso puede pasarle a usted en su casa. Puede pasarle que sus hijos no puedan valorar lo que tienen. Decía, no lo dice la Biblia, y tengo que ser muy honesto en esto, lo decía Confucio. Decía esto, este señor chino. Cría a tus hijos con un poco de hambre y con un poco de frío. Porque cuando lo tenemos todo es fácil, creemos que así es en todo tiempo. Y aquí Pablo nombra, y yo lo bendigo por eso, porque nombra, dice, salúdeme a María, la cual ha trabajado duro, para que sepan, o sea, no la desprecien, si no es protagonista, no tiene una pinta así de gran oratoria, pero si no fuera por esa mujer, la cosa no estaría como está. Porque a veces tendemos nada más a elevar a aquellos que son protagónicos. Pero los protagónicos no estaríamos sin las Marías, sin los Priscilas, sin los Aquilas, no estaríamos. Es la gran realidad de la palabra de Dios. Por eso al ver todo esto, hermano, yo digo, a mí me bendice, me ubica, me forma a la realidad. Dice, lo que dicen de María, por eso, ¿qué dirían de nosotros? ¿Dirían lo mismo? Dice, saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Porque todos queremos servirle al Señor, amén. ¿Cuántos quieren servirle al Señor? ¿Sabe cómo se le sirve al Señor? Sirviendo a la gente. Yo quisiera servirle directamente al Señor y no tener que ver nada con ustedes, pero es imposible. Se le sirve a Dios sirviéndole a las personas. A veces así lo pensamos, ¿verdad? No, yo soy ministro del altar y mi función es el altar, estoy conectado con Dios, déjense de cuentos. O sea, la realidad del ministerio es un servicio a la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros. Por eso cuando habla en este pasaje y habla de esta mujer, hermano, es algo que debe de golpearnos a una reflexión. Esta clase son las que están detrás de la cortina protagónica, pero que son pilares en las iglesias. Sin duda, y eso lo digo yo por
la exposición que he tenido ya en la palabra, sin duda alguna tendrán gran recompensa. Dice en 1 Corintios 15, 58, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mateo 20, 23 dice, ¿se recuerda de Jacobo y Juan que mandaron a su mamá para que le dijera al Señor, maestro, te pido una cosa? Y se lo ha de haber dicho de una manera así bien política, ¿va? Jesús, mira, así, entrándole políticamente. Una cosita nada más te quiero pedir. Quiero que mis dos hijos se sienten uno a la derecha. Típica madre, ¿verdad? Pues obviamente, ¿va? Lo entendemos. El Señor les dijo a ellos, ¿podrán beber de mi copa? Y le dijeron, sí. Y el Señor sabía, cuando habla de mi copa, está hablando del sufrimiento que el Señor iba a tener. Y sí la bebieron porque también fueron martirizados. Dice, Él les dijo en Mateo 20, 23, mi copa ciertamente beberéis, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío concederlo, sino es para quienes ha sido preparado por el Padre. Creo yo que ahí van a estar las Marías. Aquellas que, y aquellos, Marías y Marios, ¿verdad?, que sin buscar reconocimiento, sin buscar un protagonismo, sin buscar el aplauso, sin estar en las portadas, aman a Dios y trabajan duro por la causa del Evangelio. Verso 7 menciona a Andrónico y a Junias, dice aquí, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Sobre estos dos personajes, porque no puedo decir realmente que son dos hombres, porque Junias también puede traducirse Junia, que era un hombre de mujer. Entonces no se sabe si son dos hombres o dos mujeres. Cuando dice que se destacan entre los apóstoles, no es que ellos fueran de los apóstoles de Cristo, sino que está hablando de la palabra apóstoles como los enviados, como eran enviados para algo. O también puede ser que entre los apóstoles, Pedro, Jacobo, Juan, Pablo, todos que están ahí, ellos se destacaban, eran útiles para los apóstoles. No se sabe si son dos hombres, porque podría ser una pareja, pero dice, se destacan entre ellos. Pablo los menciona como parientes que se habían convertido antes que él. Verso 8 al 12, quiero que lo leamos, dice, saludad a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Bueno, mire, déjame hablar un poquito acerca de Amplias. Amplias. Obviamente, hoy nosotros hacemos caras al oír Epeneto, Amplias, Junia, pero es que los nombres cambian conforme las modas van cambiando, así van cambiando los nombres, hermano. Yo me recuerdo cuando surgió la película de Home Alone. ¿Cuántos vieron Home Alone? Buena película, a mí, buenísima, muy sana a comparación, ¿verdad? Como a los 2 años después de que Home Alone surgió, había un montón de Kevins, hermano. Chavito que nacía, Kevin, ¿verdad? Porque estaba de moda el nombre, pues, ¿verdad? Quizás han de haber dicho, si le pongo el nombre se va a parecer al niño, no sé. Pero los nombres cambian. Quizás en esa época Epeneto era don Epeneto, pues, ¿verdad? Hoy quizás no tanto, pero los nombres cambian. Por ejemplo, yo siempre, I dislike my name all my life. O sea, nunca me gustó Martín. Nunca me gustó Martín.
a grado que 3 años en el colegio hice que me llamaran mi otro nombre, que no se lo voy a decir porque está peor. Pero estaba de moda, entonces hice que me llamaran del otro nombre, hermano. Pero ya conforme el tiempo fue pasando y ya aquí me gustó porque ya se oía, me gustó, me decían Martin, hermano. Cambió la cosa, ¿no? Pero lo que le quiero decir sobre esto es que, fíjese que Amplias era un nombre común de los esclavos. Entonces se deduce que este hombre era un esclavo. Sin embargo, mire, es mencionado como uno de los importantes en la iglesia. Y eso es lo que nos da a nosotros la perspectiva. Dice, es que en la iglesia de Cristo, no importa cuál sea el estatus social, cualquiera puede llegar a tener un estatus alto en la obra del Señor. Fíjese, dice aquí, se menciona a Amplias, el 8, ¿verdad? Que dice, es hermano en el Señor. Se menciona también a otro colaborador, dice, saludad a Urbano. Le digo yo, obvie los nombres, en aquel tiempo eran bonitos. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. Dice, y a mi querido hermano Estaquis. También habla de un Apeles. Y de este Apeles dice, aprobado en Cristo. Mire qué sustantivo. Aprobado en Cristo. No dice por qué es que se ganó eso, pero tuvo que haber tenido alguna prueba, responsabilidad, y salió aprobado de eso. Saludad a Apeles, el aprobado en Cristo. Dice también, saludad a los de la casa de Aristóbulo. La mayoría de estudiosos concluyen. No saluda a Aristóbulo, sino que saluda a la casa de Aristóbulo. Concluyen que este Aristóbulo era un miembro de la corte romana, de la casa del César. Y miembros de su casa habían llegado a los caminos del Señor. En otras palabras, era un hombre, y quizás ni cristiano era, porque no lo saluda a él, sino a los de la casa de Aristóbulo. Dice, saludad a los de la casa de Aristóbulo, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, una vez más, y la mayoría de los estudiosos concluyen que habían 2 familias reales, que el evangelio había llegado a miembros de esas casas. Una era Aristóbulo y la otra era de Narciso. Que algunos dicen que este Narciso era secretario personal del emperador y que no llegaba nada al emperador si no pasaba antes por Narciso. Llegó a tener una fortuna grande porque obviamente la historia da a conocer de que por medio de transacciones ilícitas, pues él frenaba todo mensaje y decía, si querés que tu mensaje le llegue al César, te va a costar caro. Al grado de cuando Nerón llegó después al trono, le quitaron todo y lo desposeyeron. Lo mataron, ¿verdad? Y lo desposeyeron de todo. Pero eran hombres importantes, tanto Narciso como Aristóbulo. Pero el evangelio había llegado a las casas de ellos. No hay límites para cuando Dios quiere llegar a donde quiere llegar. Y el evangelio es poderoso para eso. Por eso lo mencionan aquí. También mencionan acá que dicen algunos que eran gemelas. Trifena y Trifosa. Mire lo que dice de Trifena y Trifosa. Pues dice, saludad a Trifena y Trifosa, obreras del Señor. Los que estudian estos nombres y los personajes, dicen que estas eran 2 hermanas que tenían o venían de alguna familia pudiente.
Y lo que dice es, tendrán mucho, pero son obreras del Señor. Pone realmente la realidad de que al estar y llegar a los caminos del Señor, amados hermanos, puede ser la persona más culta, puede ser la persona más preparada, puede ser la persona con más recursos, pero en la obra del Señor, cualquier cosa que podamos hacer es un gran privilegio, digno de la mayor honra que podamos nosotros haber recibido. Trifena y Trifosa, obreras del Señor, dice, saludad a mi querida hermana Pérsida que ha trabajado mucho en el Señor. Otra parecida a María, que ha trabajado mucho en el Señor. Dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor. Y dice, también a su madre y a la mía. Este Rufo es un personaje muy importante como todos, pero quizás por el hecho de que no mucho sabemos acerca de él. Pero fíjese que los eruditos generalmente están de acuerdo que era uno de los hijos de un hombre llamado Simón de Cirene. No sé si usted se recuerda o sabe quién fue Simón de Cirene. Correcto. El hombre que le impusieron cargar la cruz de Cristo cuando el Señor iba al martirio. Marcos 15:21 dice, y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Cristo. Esto es bien interesante. Romanos fue escrito antes que el Evangelio de Marcos. Y entonces, cuando Marcos escribe la carta o el Evangelio de Marcos, menciona a Rufo como hijo de Simón de Cirene, y si lo menciona es porque de una u otra manera Rufo era conocido en la iglesia de Roma. Fíjese que no solamente Simón de Cirene tuvo una acción y quizás el adjetivo con el que se está denominando a Rufo habla de él y de toda su familia, porque ¿cree usted que era casualidad? ¿Sería casualidad que Simón de Cirene estaba pasando en ese preciso momento ahí? O al igual que yo, ¿usted cree que todo eso ya estaba en el plan eterno de Dios? Dijo, en este momento va a pasar un Simón aquí, ¿ya? Y Simón va a tener 2 hijos, uno de ellos Rufo, que va a ser alguien que va a tener una posición en la iglesia de Roma. Y la esposa de Simón, Pablo, dice a este punto, salúdenme a Rufo y salúdenme a su mamá, que es su mamá y la mía. ¿Qué estaba diciendo Pablo ahí? O sea, esa señora la quiero como mi madre. Así ha de haber sido esta señora con Pablo, que tuvo tal afecto. Y aquí podemos ver entonces que Pablo no tiene, mire, no tiene pena, no tiene vergüenza. O sea, si miramos la humanidad de Pablo acá, que le está diciendo a una señora que no es su madre, es como que fuera mi mamá. Vemos la humanidad de Pablo en este saludo. Y podemos percibir el amor real que se manejaba en la iglesia del principio. La dedicación. Lo podemos ver en la vida de aquellos que eran colaboradores, todos aquellos que Pablo menciona acá. Dice, saludad a Rufo, escogido del Señor, también a su madre y la mía. Saludad a Asíncrito y a Flegonte, a Hermes y a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. No hay mucho que decir acá, simplemente que el apóstol Pablo está saludando por nombre a muchas personas. Y le voy a decir algo. De las personas que a usted no le interesan mucho, no se acuerda de los nombres. ¿Qué nos está diciendo aquí esto?
Porque Pablo, cuando decía, os tengo en mis oraciones, tenía a estas personas en las oraciones. Eran importantes para él. Me recuerdo en una oportunidad, tiempo atrás, yo regañé, quizá lo hubiera regañado más duro a este maestro, porque estaba en una reunión y había una persona que ya tenía como 6 veces de estar asistiendo al discipulado, y entonces estaba dando la clase y le dijo, usted va a leer, ¿cómo es que se llama usted? Hermano, yo vi que la persona le dijo su nombre, pero fue como un balde de agua fría, pues, para él. Que yo le dije, usted, hombre, no haga eso. Vea, cuando le lleguen, apúntelos, vea, y memoríceselos. Haga algo, porque no hay sonido más agradable para una persona que el sonido de su nombre. Cuando lo llaman por su nombre. Y aquí, en esta lista de nombres, hermano, el apóstol está hablando a cada uno de ellos. Y no había llegado a Roma. Había oído de ellos. Y los menciona Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana Olimpas. Dice, verso 16. Hasta ahí vamos a llegar. Saludad o saludaos los unos a los otros con un beso. Si lo hubiera dejado ahí, habría puesto tremendo problema, ¿va? Dice, saludaos los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. En una clase tuvieron ustedes que escuchar acerca de esto. Yo hablaba con los maestros. Cuando se habla acerca del saludo, del beso, era una costumbre en la época. Y tenemos que entender nosotros, obviamente que aquí estaba hablando el apóstol de la muestra de afecto que debe existir entre la iglesia de Cristo. Yo trato en la mayoría de veces, porque lo siento, Dios sabe que le estoy hablando de verdad, de poder darles un abrazo a quienes les puedo dar un abrazo. Hay quienes en esta congregación, hablando de esta congregación, por ejemplo, me saludan a mí, estoy hablando de hombres, ¿verdad? Con un beso. Por ejemplo, Felipe me saluda con un beso. Chileno el hombre y sabe, esa es la costumbre, ¿va? Una oportunidad había unas personas italianas que nos invitaron varias veces y el hombre no me conocía mucho y me plantaba 2 besos, hermano. Y dicen que hay ciertas partes de Europa donde son 3. 1, 2 y 3. Uno aquí cuando se atreve es a uno nada más, ¿verdad? Y al aire, porque así son los besos que nos damos, ¿verdad? Al aire, sí. Yo cuando a veces tengo esta oportunidad y veo que me tiran al aire, después yo pues mejor de lejos, ¿verdad? Porque quizá le doy alergia, digo yo, ¿verdad? Pero aún en esta iglesia yo tengo la experiencia de poder tener a gente que viene y me da un abrazo, ¿verdad? Pero hay otra gente que aún hasta darle la mano me da pena porque me tiene la mano así como que me la van a tocar nada más y ahí ya pasó todo, ¿verdad? Debo entender que somos distintos, voy a creer que somos distintos, que no todos somos tan expresivos como otros. Pero si usted como yo es poco expresivo, porque yo soy pero súper expresivo, mi esposa me dice a mí que soy, en su dicho, una papa sin sal, así me dice que soy. ¿Ya? Si no fuera porque me casé con ella, ay hermano, yo sería, pero terrible. ¿Quién dijo, ay Dios mío, ahí, verdad? Vamos a tener una plática después. No, de veras, ella a mí me ha enseñado a ser expresivo. Me ha enseñado a ser expresivo. Cuando mis padres me han dejado de ver durante todo este tiempo, 20 años, y de repente ahora que me han visto, hermano, yo tengo expresiones con ellos que antes no las tenía. Y los he visto llorar delante de mí en esas expresiones. Pero no las hubiera tenido yo si no fuera porque Janet me hubiera enseñado a eso, a ser un poco más expresivo. El punto es que de una u otra manera, nosotros tenemos que entender que es importante la expresión de nuestro amor.
Y en los niveles, como le decía yo, a que sea propicio, pues, ¿verdad? Por ejemplo, va usted, vamos a pensar, no sé si es en Francia o no sé dónde, porque los franceses son creídos, ¿verdad? Pero en ciertos lugares lo van a saludar a usted 3 besos. Y tiene que entrarle uno a la besuqueada, porque ni modo, no se va a quedar atrás, ¿verdad? Pero le decía yo a los hermanos de los discipuladores, pero ¿qué tal que usted llega con ese espíritu europeo de 3 besos o del Medio Oriente, ¿verdad? A Japón? Ahí lo meten a la cárcel, hermano. Porque ahí el saludo es una escaneada con reverencia, hermano. ¿Mm? Es todo. Los japoneses ni siquiera la mano, si vienen, pues, pero entonces, ese es su saludo. Entonces, las culturas cambian y la aplicación de esto, lo que está diciendo es la intención. Expresen su cariño, expresen su amor en este caso. Es muy importante. Quizás hayan hombres, porque a veces los hombres somos los que tenemos más esos prejuicios, que ni siquiera le han dado un abrazo a su hijo. No, y es que así me crearon a mí. Pero ¿por qué tienen que pagar los platos rotos de la ignorancia de sus padres? Pues, exprésele su cariño. Y entre hermanos, con la santidad, porque no es lo mismo darle un abrazo a una dama que a un caballero. Usted me va a ver que yo le doy un abrazo, hermano Oscar, hermano, gusto de verlo. No voy a estar después yo con la hermana Janet ahí, ¿verdad? Hermana, Dios me la bendiga. Que se dan los casos, se han dado, hermano, ¿verdad? Dios me la bendiga, sierva, hermano. No, hermano. Saludados unos a otros con besos santos. Seguimos el otro viernes a la misma hora y en este mismo lugar. Póngase de pie, por favor. Padre bueno, gracias, Señor.